continuemos con nuestra serie de Santiago, la cual hemos titulado Hacedores de la Palabra. Lo más grande que Dios quiere hacer después de salvarnos es que nosotros seamos hacedores de su palabra, que vivamos conforme a su verdad. Estamos en esta maravillosa carta, maravillosa como todo en la palabra, y ya terminamos el capítulo 3. Obviamente vamos a continuar en el capítulo 4. Hoy vamos a ver los primeros 3 versículos, pero antes de ir a la palabra quiero decir esto, es muy interesante, muy importante. Si hasta este momento Santiago ha sido práctico, si hasta este momento Santiago nos ha hablado de esas situaciones que vivimos día a día, déjenme decirles que en este pasaje va a empezar a hacerlo todavía más. Y digamos que si hasta este momento la palabra de Dios nos ha dejado ver tantos errores y tantas fallas en nuestra vida, no porque en sí mismo el ver esos errores sea malo, sino al contrario, los errores están mal, pero ver esos errores es maravilloso porque eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, que veamos nuestros errores, nuestras fallas y con su gracia podamos ser corregidos. Ningún cristiano es perfecto. Cuando Dios salva a una persona, Dios resucita a un muerto en delitos y pecados. Todos llegamos literalmente, perdón por la expresión, pero de hecho no es tan fuerte, llegamos en la miseria espiritual. Todos llegamos siendo desechos espirituales, pero Dios nos hace de nuevo y nos hace sus hijos, su pueblo, por su gracia maravillosa, y empieza un proceso en la vida de cada uno de nosotros. Así que cuando la palabra de Dios nos corrige, nos muestra de esa manera tan clara todos nuestros errores y fallas, que todos tenemos errores y fallas, todos tenemos estas cosas, nos muestra nuestro pecado porque todavía seguimos cometiendo pecados. No es porque Dios sea malo, y aunque esa parte sea fuerte, pero es porque Dios quiere que nosotros reconozcamos nuestros pecados y con su ayuda podamos vivir en obediencia. Así que al final, aunque estas palabras puedan ser fuertes, pero son gracia porque Dios no nos deja como nos encontró. Él está obrando en nuestros corazones. Y de verdad, estas palabras que vienen son todavía, digamos que más minuciosas. Llegan todavía más profundo a nuestro corazón. Vamos a leer entonces, obviamente, todo el capítulo y básicamente el resto de la carta va de estos detalles. Así que vamos a ver paso a paso todo lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Vamos a ver solamente los 3 primeros versículos de este capítulo. Leamos en la Nueva Traducción Viviente y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar en su palabra. Dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar estudiando y bueno, creo que solo una lectura nos dice, ay, esto es fuerte, ¿no? Literalmente Santiago, o Dios a través de Santiago, sigue llegando a lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser. Y hay una palabra allí que de hecho se repite, me parece posiblemente para mí la palabra más fuerte, aunque de hecho este pasaje está lleno de palabras fuertísimas, pero hay una y es la que he querido usar para darle el título a esta enseñanza y esa palabra es guerra. Porque literalmente se utiliza allí en el idioma original esa palabra, guerra en la palabra, guerra en la palabra. Es tan fuerte este pasaje que hay quienes se han hecho la pregunta sincera de los comentaristas, de los estudiosos, de los analistas bíblicos, gente que sabe mucho, se han hecho la pregunta, venga, ¿esto sí está hablando de cristianos? Porque este pasaje es demasiado fuerte. Algunos de hecho han visto estas expresiones como hipérboles, es decir, como exageraciones, porque si está hablando de cristianos, esto tiene que ser una exageración. Pero mis hermanos, nada más real que esto. Cuando miramos nuestro corazón nos damos cuenta que tú y yo estamos en guerra. Y lo que quiero decir es que hay tantas maneras en las que el cristiano está en guerra. Hay muchas maneras en las que el cristiano está en guerra. En algunos momentos hemos hablado de estas cosas y seguramente que si Dios nos presta vida, más adelante veremos más de tantas luchas, tantas guerras que tiene el cristiano. Pero aquí hay una guerra muy interesante que nos habla allí la palabra de Dios y quiero que veamos esta guerra. Y lo último que quiero decir para ir al pasaje, porque de verdad quiero ir ya directamente allí, vamos a ver 3 verdades en este pasaje, que habría mucho más que ver, pero lo he resumido en 3 verdades. Aunque esto fue escrito hace aproximadamente unos 1950 años, más o menos, poco más, poco menos, mis hermanos, y aunque alguien pudiera pensar que esto es antiguo, déjenme decirles, nada más actual que esto.
Nada más contemporáneo que esto. A veces uno no entiende que la palabra de Dios no pasa de moda. Claro, hay cosas que en nuestra cultura, en nuestra época han cambiado, pero hay otras que no, mis hermanos. Hay otras que siguen siendo igual. Entonces, de hecho, creo que esto es demasiado práctico, lo que la palabra de Dios tiene para enseñarnos allí. Y de una vez quiero que vayamos a esa guerra que nos muestra allí la palabra de Dios, en la cual ninguno de los que está aquí presentes conmigo, ni ningún ser humano en todo el universo entero, puede salirse de esto. Todos estamos en esta guerra, todos. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra que sí. Y Dios quiere que hagamos guerra contra esto, o esto hará guerra contra nosotros. ¿A qué se refiere esto? Vayamos allí directamente entonces a la palabra, veamos estas tres verdades. Y lo primero es que tenemos una guerra contra el consumismo. Demasiado actual, ¿no? Parece que esto lo hubiera sacado no de la Biblia, sino del periódico, de las noticias, pero no, está en la Biblia. Obviamente, si de pronto alguien no tiene clara esta palabra, ¿qué es el consumismo? Mis hermanos, vivimos en un mundo que nos ofrece un montón de cosas que no tenemos, pero que no necesitamos, pero que nos hace ver o nos hace pensar que son necesarias, sin las cuales no podemos vivir. Y hoy más que nunca esto es real, pero déjenme decirles, desde hace, ya les dije, más o menos un par de milenios, y es más, quiero decirlo, yo me atrevería a asegurarlo que desde Adán y Eva, que eso fue lo que hizo el diablo, decirles a ellos que les hacía falta algo, no están completos. ¿Por qué Dios no les deja comer de ese árbol? Podemos comer de todos, pero ¿por qué de ese no? Yo quiero ese. ¿Sí me hago entender? Es la misma voz del diablo y es la voz del mundo a nuestro alrededor. Necesitas eso. Es que si no tienes eso, no eres nadie, no eres importante. Mis hermanos, consumismo, nuevamente, son cosas que no son necesarias, pero que hasta a veces las vemos vitales. Si no lo tengo, me muero. Eso es consumismo. Y al final resulta que muchos han vivido sin eso, muchos viven sin eso, y si no lo tuviéramos, viviríamos. ¿Sí me hago entender? ¿Cuántas cosas realmente necesitamos para vivir? Todo lo que no sea estrictamente necesario para vivir, mis hermanos, todo lo demás es consumismo. Si no lo necesitamos para vivir, es consumismo. ¿Saben por qué? Porque como es la realidad, ahorita el hermano Tito lo decía, claro, no debemos preocuparnos tanto por las cosas, pero todos no pasamos, tarde o temprano nos morimos. Y entonces, ¿por qué Dios lo permite? Porque es que lo que Dios tiene para darnos no está aquí. Mientras estemos aquí, Él prometió cuidarnos, pero darnos ¿qué? Lo que de verdad necesitamos. Pero nuevamente, hoy más que nunca, vivimos en un mundo que nos ofrece millones de cosas. Y como hoy literalmente todo está al alcance de un clic, hoy ni siquiera tienes que salir de casa. Te puedes antojar de algo que esté en la China, literal, y te llega a tu casa. Y no tienes dinero, no te preocupes, está la tarjeta de crédito. Lo que quieras, lo que desees, lo puedes tener ya. Y mis hermanos, la propaganda, los comerciales, el mundo nos ofrece un montón de cosas. Ahora, espero que esto quede claro. Si notamos que me estoy incluyendo, no estoy diciendo que eso se les pasa a ustedes, nos pasa a todos. Pero no solamente a nosotros, le estaba pasando a esta iglesia, le estaba pasando a estos creyentes. Hace más o menos 2000 años, poco más, poco menos. Lo que les decía es que esto le pasó a Adán y Eva, un inconformismo. Con lo que Dios nos da no es suficiente, necesitamos más. Y lo tenemos que conseguir a toda costa. Son cosas que llenan nuestro corazón, que lo que digo que hasta se convierten en vitales. Si no las tengo, me muero. Mis hermanos, veamos esto en los versículos, en el versículo 1 y la primera parte del versículo 2. Esta traducción empieza con un par de preguntas. ¿Qué es lo que causa, notemos, las disputas y las peleas entre ustedes? Aunque literalmente el idioma original dice las guerras. Por eso le puse como título esta enseñanza así, guerra en la palabra. El idioma original dice, ¿qué es lo que causa las guerras y los conflictos o peleas? Notemos que esta traducción dice entre ustedes. Lo que pasa es que ahí hay un dilema, porque el idioma original da a entender más qué es lo que pasa, qué es lo que causa esa guerra y ese conflicto en ustedes, o sea, dentro de ustedes. Porque ahí es donde vamos, porque cuando se dice entre ustedes, entonces dice, ¿en serio estos cristianos estaban en guerra los unos con los otros? Pero es que el idioma original dice es en ustedes, utiliza la misma palabra como cuando dice que estamos en Cristo, dentro de Cristo. Así que la mejor traducción debería ser qué es lo que causa esa guerra, esa pelea, esa batalla, ese conflicto dentro de ti. Y nos habla cada uno de nosotros. Precisamente la segunda pregunta,
¿Acaso no surgen? Y notemos lo que hace esta traducción que, a ver, es que es complicado porque dice de los malos deseos, pero el idioma original no dice malos deseos. Utiliza una palabra que es de donde viene la palabra hedonismo, que es una palabra que significa una pasión insaciable por la gratificación personal, por el placer personal o sencillamente por la posición o posesiones personales. Eso es hedonismo. La persona, lo que les decía, es que eso lo tengo que conseguir porque si no me muero, es que lo necesito. Venga, en serio, si no lo tuvieras no te mueres. Pensemos, hoy está pasando y más que nunca, por eso les decía, esto es de hace 2000 años, pero hoy más que nunca pasa, a veces pasa con nuestros hijos. Es que me lo tienen que comprar y me lo tienen que comprar, ¿sí o no? ¿Y lo necesitan? No. Porque es que, mis hermanos, estamos en un mundo consumista. Y eso es lo que nos está diciendo allí la palabra de Dios. Dice, ¿acaso no surgen del hedonismo? Es decir, de ese deseo o esa pasión por sentirse satisfecho, por sentirte que eres el centro de atención del universo. Son cosas externas a ti, pero que han dominado tu corazón y que si no las tienes, te mueres. Pero si las tienes, sientes, ay, pero no lo necesitas. Te sientes importante, te sientes especial, te sientes hasta mejor que los demás, pero no lo necesitamos. De hecho, hasta precisamente por eso pueden hasta terminar haciéndonos daño. Nos sentimos privilegiados porque tenemos ciertas comodidades y si no las tuviéramos. Es pasión por el placer, por encima de lo que realmente debería ser importante. Se podría traducir solo esa frase. De hecho, es algo tan fuerte. Es más, son cosas, y ese es el punto de Santiago en toda su carta, que hasta nos roban el deseo verdadero por la mismísima palabra de Dios, por las cosas que realmente importan. Pensemos en eso. Hay cosas en este mundo que son buenas y si Dios quiere nos las puede regalar, pero que si nos las regala son bondades y no las necesitamos. Pero ¿qué es lo que nos lleva a sentir placer? ¿Qué es lo que nos lleva a sentirnos satisfechos, plenos? ¿La palabra de Dios o cualquier otra cosa de esta vida? Miren, mis hermanos, el mundo pasa junto con lo que la gente tanto desea. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que ama su palabra, ¿qué es más importante? Y es una pregunta que nos debemos hacer cada uno de nosotros. Y alguien puede pensar, como Alex es un pastor, un predicador, para él es importante la palabra. Bueno, eso lo puedo mostrar yo con una apariencia, pero ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué creo yo que a mí me hace especial, me hace importante? ¿Qué es lo más importante en mi vida? Que si Dios no me da esto, me muero. Podemos decir, ¿la palabra? Bueno, eso se tiene que mostrar también, porque eso es el punto de Santiago. No, hay cosas que no son malas en sí mismas, pero el problema es cuando esas cosas se arraigan en nuestro corazón, que terminan siendo más importante que lo que realmente es importante. Y recordemos que el punto de Santiago es que seamos hacedores de la palabra y que no es el punto de Santiago solamente, es el punto de Dios. ¿Cuál es la pasión más grande de mi vida, Señor? Hoy mi necesidad más grande, aunque pudiera tener necesidades económicas, físicas, materiales, no, pero no son mis necesidades más grandes. Es que sin ti me muero. Aunque me quites todo, y no es que quiera que me quites todo, porque es difícil cuando Dios a veces le quita a uno ciertas cosas, pero Señor, ¿qué está ocupando el lugar de tu corazón, de tu palabra en mi vida? ¿Qué es más importante para mí? No son cosas malas en sí mismas, pero simplemente cosas que me dan gratificación, placer, deleite, son malas. Hay cosas de esas que son buenas y las podemos disfrutar, pero en su momento y en su tiempo. El punto de Santiago es, ¿qué acaso esto no surge de ese hedonismo que combate? Notamos el lenguaje de guerra, de batalla, de pelea, que guerrea en su interior, en su corazón. Literalmente el idioma original dice, ¿no se dan cuenta que dentro de su corazón ustedes tienen algo que es que es complicado? Es como si dijera, su corazón genera estrategias para enamorarlos de todo menos de la palabra, de la verdad, de lo que realmente es importante para tu vida. Hagámonos esta pregunta. No si es más importante en esencia en este momento en nuestro corazón, pero vamos a ser honestos. De verdad, lo más importante que hoy Dios tiene para darnos no es su palabra para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, pero le damos esa importancia. ¿Es eso más importante para nosotros que cualquier otra cosa? Y yo creo que la respuesta tenemos que decir que no, ¿cierto? Bueno, y es por eso les decía, por eso es que muchos han pensado que estos no eran cristianos. No, de hecho creo que estos son cristianos, tan cristianos como tú y como yo, pero que Dios les está diciendo, hey, esto es lo que tú necesitas realmente. Mostramos en nuestra vida que lo más importante para nosotros es la palabra. Les mostramos a nuestros hijos y a los que no conocen a Dios que lo más importante para nosotros es la palabra. No significa que no haya cosas buenas en esta vida. No significa que todo placer o todo deleite en esta vida sea malo. No.
Todo tiene su tiempo, dice la palabra, y hay momentos para esto. Pero muchas veces esas cosas roban el lugar, no solamente en nuestro corazón, sino en nuestras vidas, roban el lugar de lo más importante. Habrá tiempo para las otras cosas, pero tenemos tiempo para lo más importante. Nuevamente preguntémonos, de verdad, ¿qué es lo más importante? Bueno, es lo más importante intelectualmente, sabemos lo que es más importante, pero ¿es más importante en mi corazón? Al final eso se demuestra en cómo actuamos frente a esta verdad. Y lo que Santiago está diciendo es, esos deseos, esas pasiones, todo eso que está llenando su corazón, todo ese hedonismo, cosas que solamente les van a brindar placer, deleite, satisfacción, gratificación. Oh, qué bien, pero eso se está robando el lugar de lo más importante en sus vidas, la palabra, Dios, su verdad. Esto combate, esto pelea, esto tiene estrategia para tomar tu cuerpo, tus miembros y llevarlo solamente al hedonismo, a la gratificación personal, a la autosatisfacción. Primera parte del versículo 2, notemos desean, que es una palabra que significa poner el corazón por encima. Es decir, en otras palabras, mi corazón anhela con todas las fuerzas esto, desean lo que no tienen. El consumismo. ¿Cuántas cosas y si Dios me diera esto? Aquí viene una pregunta muy fuerte. ¿Qué sería si digamos que tuviéramos un párrafo que dice esto? Si Dios me diera espacio, tal cosa, sería feliz. Me sentiría pleno, completo, satisfecho. ¿Qué pondríamos en ese espacio, honestamente? ¿Su palabra? ¿Su verdad? ¿Más de Cristo? ¿Más de su espíritu? O si Dios me diera una casa, porque no la tengo. ¿Una casa es malo? No. Dios nos la puede dar, sí, pero ¿es eso lo más importante? ¿Un carro? ¿Último modelo? ¿Qué pondría ahí en ese espacio? Si Dios me diera esto, me sentiría pleno, completo, satisfecho. Y no lo tengo. ¿Por qué no lo tengo? ¿Será porque lo necesito y Dios no me lo quiere dar? Desean lo que no tienen. Entonces allí está. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Pero claro, es donde decía, ¿un cristiano mata a otro? No. Literalmente dice, se sienten con el derecho de tener estas cosas. Y literalmente es que lo que les decía, no habla tanto del prójimo, aunque también muchas veces termina el mundo haciendo esto. Pero lo que está diciendo es, esto se convierte en la manera, lo que les decía hace un instante, sin esto me muero. ¿Cuántas personas se han matado, se han quitado la vida porque no han tenido ciertas cosas? Puede ser que uno no se quite la vida, pero mis hermanos, pero está lleno de amargura, de tristeza, hasta de cuestionamientos. ¿Será que Dios me ama? Porque es que tanto que le pido esto y no me lo da. Él nos ha dado a su Hijo. Él puso a su Hijo en una cruz para perdonar todos nuestros pecados. ¿Qué tuvo el Hijo de Dios en esta tierra? Estoy seguro que todos, desde el más pequeño hasta el más grande, que están aquí conmigo, y cualquier persona que pudiera llegar a escuchar esta enseñanza, cualquier persona tiene más que lo que tuvo Cristo en esta tierra. Y Él es el Hijo de Dios. ¿Y qué tuvo Él en esta tierra? Ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. Y fue a morir en una cruz para decirnos que lo más importante no está aquí. Vino a darnos vida eterna. ¿Qué nos ha privado Dios en este momento? ¿Qué no nos ha dado? Si nos ha dado lo más grande. A su mismísimo Hijo, salvación, vida eterna. La eternidad es nuestra herencia. Si algo no nos da aquí, si no lo tenemos, mis hermanos, lo que la palabra de Dios nos está enseñando es para que no nos matemos por eso. Como dice aquí, de hecho el idioma original dice que entonces como sentimos que lo necesitamos y que tenemos derecho a reclamarlo, a pedirlo, a exigirlo, entonces entregamos nuestra vida, tramamos o miramos cómo conseguirlo, lo que les decía, y ahí es donde vamos. En la antigüedad no había tarjeta de crédito, pero hoy es más fácil. No lo tengo, no te preocupes, lo pagas a cuotas. Y a veces uno no tiene ni para comer, ni para tantas cosas necesarias, pero eso sí tiene un montón de deudas, ¿cierto? Ah, pero es que lo necesito. Mis hermanos, si Dios no nos lo ha dado, no lo necesitamos. Y si lo necesitamos, Él nos lo dará, si de verdad es una necesidad. Mis hermanos, está hablando aquí la palabra de cosas innecesarias, de deseos, de caprichos, pero que se convierten en un asunto de vida o muerte para nosotros. Que se convierten en una necesidad vital. Literalmente, me lo merezco, lo necesito. Pero aquí, aunque no es un versículo, pero permítanme, por favor, saben que no lo hago constantemente, pero es que esta frase
De verdad, desde el primer día que la escuché, que hace mucho rato, y seguramente tú la habrás escuchado, para mí esta frase es muy impactante. Compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a gente a la que no le importamos. Y es la realidad. Se las vuelvo a repetir. Compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a gente que no le importamos. Pero para ser bíblicos, Pablo se lo dijo a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, versículos 6 al 9. Aunque si quieres apunta todo el capítulo, porque todo el capítulo va de eso. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. ¿Sí notamos? Estoy contento con lo que Dios me ha dado hasta este momento. Si yo no estoy contento con lo que Dios me ha dado hasta este momento, mis hermanos, ese es el problema. Tenemos una guerra en nuestro corazón. ¿Nos hemos dado cuenta de esta guerra? ¿Será que antes el consumismo nos está ganando la batalla? Y por eso uno hasta a veces siente nuevamente que Dios no lo ama, que Dios no lo bendice. ¿Qué será lo que está pasando conmigo? Hasta me atrevería a decir, preguntémosle eso a Pablo. ¿Qué tuvo el apóstol Pablo? ¿Qué tuvieron los verdaderos apóstoles en esta tierra? Y una vez más, y preguntémonos, ¿qué tuvo el Señor Jesucristo? El apóstol Pablo escribe esta carta, dice, la verdadera riqueza para un cristiano es estar contento con lo que Dios le ha dado hasta este día, porque nos ha dado lo más grande, salvación y vida eterna. Tanto que dice el versículo 7, después de todo no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Todo ese hedonismo, todo eso que hoy está arraigado en nuestro corazón, si hoy, literalmente hoy partiéramos de la eternidad o Cristo viniera, ¿nos lo llevamos? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué pasa con todo eso que hasta hemos peleado? Y ahí es donde vamos, hasta a lo mejor sí nos hemos peleado con nuestros hermanos por algo material. A lo mejor sí hasta hemos hecho la trampa y tramado y a ver cómo logro obtener. Ojalá que no, pero a lo mejor no hayamos hecho eso, pero está guerreando esas cosas materiales, materialismo, consumismo, cosas de esta vida. Nuevamente, si hoy me muriera de un infarto fulminante, si en este momento Cristo regresara, ¿nos llevaríamos eso? ¿Realmente es importante? Está clarísimo. ¿Qué trajimos a este mundo cuando llegamos? Cuando nos vayamos, ¿qué nos llevamos? Si hablamos de lo material, nada. Versículo 8, así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Es un pasaje que hemos traído mucho, pero de verdad es tan importante y cobra tanta relevancia hoy a través de la palabra. Alimento y ropa, eso dice la palabra. Yo tengo más que alimento y ropa, si les soy honesto. Y yo sé que tú también. Tenemos muchas cosas. Lo que pasa es que a veces sentimos que nos hace falta, porque hasta lo que Dios nos da, los recursos, ¿en qué nos los gastamos? ¿Será en el hedonismo? Queremos cosas y hasta a veces las tenemos y no tenemos ni con qué pagarlas, pero ya saben que es fácil hoy endeudarnos. Les voy a ser honesto, esto es una cosa muy personal, pero es que yo no sé, no voy a exagerar, pero yo creo que cada semana, 2 o 3 veces por semana, encuentro papelitos debajo de la puerta ofreciendo créditos. ¿Saben que es una de las cosas que más odio? ¿Por qué? Porque tengo una lucha, claro, yo también quiero muchas cosas, es que no es que a mí no me guste. Si a mí me preguntaran, por supuesto, yo quisiera mi casa propia. Yo no quisiera tener que pagar arriendo. Yo quisiera, mis hermanos, yo quisiera un auto, por supuesto, y ojalá bien lujoso, bien bonito. ¿Quién no? Es que yo no estoy diciendo que no, pero yo tengo que ser consciente de que debo luchar con esas cosas. Dios me puede dar esas cosas. Eso está en su voluntad. Pero si mi vida se basa solo en tener esas cosas, mis hermanos, me convierto en un hedonista. Y si no lo tengo, entonces convierto eso en una necesidad y tengo que luchar. Y si tengo con qué comprarme algo, me lo compro. Listo, está bien y lo puedo disfrutar, está bien. Pero la pregunta es, ¿tengo con qué? ¿O hago hasta lo imposible? Porque lo tengo que tener, porque lo tengo que tener. Mis hermanos, ¿saben qué sí necesitamos? Alimento y ropa. Sin esas cosas, ahí sí, grave, nos morimos. Esto sí es fundamental, esencial. Versículo 9, pero los que viven con la ambición, la necesidad de hacerse ricos. Porque si fuéramos ricos, ahí sí, claro, si Dios me diera riqueza, sí, es que sí, si me ganara el baloto, ahí sí. ¿Sí o no? Mis hermanos, tenemos más que el baloto. Tenemos vida eterna, salvación. Pero los que, notemos, viven, o sea, su estilo de vida es ambición de más, porque es que lo que tengo no me basta. Y déjenme decirles, si esa ambición está en nosotros, podríamos ser ricos y no nos basta. Mira a los ricos del mundo, ¿se sacian con lo que tienen?
Mis hermanos, cuando esto está en nuestro corazón, ese es el problema. Cuando yo no estoy contento con lo que tengo hoy, muchas veces hemos tenido discusiones sobre esto. Sí, Dios te puede dar mucho más de lo que tienes, mi hermano, mi hermana, de verdad. Dios te podría llenar los bolsillos de dinero, pero la pregunta es, ¿en este momento estoy contento con lo que tengo? Porque si no es así, aunque Dios literalmente me llenara los bolsillos de dinero, me diera el mundo entero, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si pierdo mi alma? Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación. Esto nos enseña en muchos lugares que también es una tentación. Y quedan atrapados. Si vemos el lenguaje, por muchos deseos, necios y dañinos que los hunden. Y es que ese lenguaje es tan fuerte, los hunden en la ruina y la destrucción. Hay gente que por querer más y nunca sentirse satisfechos, mis hermanos, terminan en la ruina y la destrucción. Se endeudan para aparentar lo que no tienen. Se esfuerzan, se estiran y hasta se revientan. O nos reventamos. Mejor me incluyo, porque a lo mejor a mí también me pasa. Pero ¿saben qué dice Filipenses capítulo 4, versículos 18 y 19? Pablo está en la cárcel y le mandaron una ofrenda. Voluntaria, totalmente voluntaria. No la pidió, no la exigió. Pero unos hermanos de muy buen corazón, aún con necesidades, pero se dieron cuenta de la necesidad de Pablo, colaboraron desde el corazón. ¿Y saben qué les mandó a decir Pablo? Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Él no vio como una oportunidad. Uy, esta gente tan generosa. Vamos a ver cómo le sacamos más dinerito. Cómo los manipulo, cómo... Ay, ustedes dieron, y si dan más, Dios les va a dar más. No, no, no. Él supo el sacrificio que fue para estas personas dar esa ofrenda y les manda a decir muchas gracias. Gracias por esas ofrendas. Como dice aquí, estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Pero ¿qué dice Pablo? Y este mismo Dios quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten. Dios ha prometido, esto sí es palabra de Dios, cuidarnos, suplir lo que necesitamos, tal como lo hizo con Pablo. Pero eso no significa que Pablo no vivió momentos de escasez. Eso no significa que Pablo se llenó los bolsillos con el dinero de los hermanos. Ellos le aportaron voluntariamente y compartieron de sus recursos en la necesidad de Pablo. Y eso fue, como dice aquí la palabra de Dios, un olor fragante. Eso fue un verdadero sacrificio y eso estuvo bien. Pero Pablo no los manipuló, no los extorsionó y no les quitó hasta el último centavo haciéndoles falsas promesas. Les dijo, y así como Dios me cuida a mí, a veces tengo mucho, a veces tengo poco. He aprendido el secreto de vivir en toda circunstancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces he pasado necesidad, pero en este momento tengo suficiente. Gracias. Y es lo que Dios promete. Este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Mis hermanos, me demoré más en este punto porque creo que es el más importante. Los siguientes dos son totalmente consecuentes, pero si este queda claro, los demás caen en su lugar. ¿Será que somos hedonistas? ¿Será que vivimos solamente para lo que nos da placer, satisfacción, gratificación? Tanto que esto nos lleva al segundo punto y es una guerra contra la envidia. Porque esa es otra cosa. Muchas de las cosas que deseamos y que nos bombardea la publicidad, la propaganda, mira esto, mira qué barato, te lo dejamos a mitad de precio, pero no tengo con qué, no te preocupes. Es más, lo llevas hoy y lo empiezas a pagar dentro de 3 meses. ¿Estoy inventando? Lo compras hoy y lo empiezas a pagar dentro de 1 año. Eso sí, con intereses. Mis hermanos, pero muchas veces, ¿saben por qué? Porque se lo vi a alguien más. Y si él lo tiene, ¿por qué yo no? Ese es hijo de Dios, yo también debería tenerlo, ¿o no? Mis hermanos, de verdad, yo espero que, aunque esto sea fuerte, lo esté diciendo con gracia, pero es que esto también es para mí. Y yo creo que lo necesitamos. No solo somos bombardeados con el consumismo materialista que está a nuestro alrededor, sino que también vivimos una guerra con lo que tiene el prójimo. Si otro lo tiene, porque yo no puedo tenerlo. Segunda parte del versículo 2. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan. Y nuevamente, aunque dice, y les hacen la guerra para quitárselo, no es lo que dice el idioma original, dice, y entran en una guerra por alcanzarlo. Es lo que dice el idioma original. ¿Vemos qué fuerte? Ven lo que otros tienen y yo también quiero tenerlo, pero no puedo. Entonces, ¿sabe qué hago? Entro en una lucha, entro en una guerra. Empiezo a buscar, literalmente el idioma original dice, empiezo a tramar cómo lo logro, cómo lo alcanzo, porque yo también quiero lo que él quiere, lo que él tiene. Y ojalá mejor. Si él tiene eso, yo también tengo que tenerlo. Mis hermanos,
Y hasta a veces preguntémonos, ¿y esa persona será que sí es feliz con eso que tiene? Y hasta a lo mejor lo que tiene encima, perdón la expresión tan vulgar, pero lo que tiene encima es una deuda. Y hasta ni siquiera puede dormir porque lo que vive es una apariencia. Y pues es que lo tiene y Dios se lo dio. Mis hermanos, hay tanta gente que aparenta lo que no es. Más bien, yo creo que los que realmente tienen son los que menos aparentan. Esos que viven con la foto de mostrando todo lo que tienen y que el carro lujoso, mis hermanos, a veces hasta es un carro que es prestado. Los que tienen de verdad dinero no viven mostrando el carro lujoso o el yate. Les pongo un ejemplo, Mark Zuckerberg. A toda hora sale con la misma camisa y el mismo pantalón. Bueno, seguramente que son diferentes, pero siempre utiliza el mismo color. Son personas que alguna vez vi las fotos de este señor que es uno de los más ricos del mundo, el baby shower, como 5 personas ahí compartiendo, comiendo. ¿Qué baby shower va a necesitar ese señor? Pero no, ellos no están mostrando la cuenta bancaria y los yates y los lujos. Algunos sí, pero no, la mayoría no. Y hay un montón de personas que se toman fotos en la playa. Resulta que cuál playa, era un cuadro muy bonito que estaba pintado detrás y una foto. Y no, y es en serio. ¿Saben ustedes que eso se ha comprobado? Es lo que se llama vendehumos. Pero ellos te dicen el secreto para lograr la libertad financiera. Si fueran tan libres financieramente, no te venderían el secreto si ya son ricos. Te lo regalarían entonces si es tan bueno. Pero envidiamos lo que otros tienen. No podemos tenerlo porque no tenemos con qué. No es que Dios no nos ha dado. Pero eso sí, entramos en una guerra para lograrlo, es lo que dice el idioma original. Aunque esta traducción dice, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. No era que iban a matar a otro hermano cristiano, no. Sino que literalmente entran en una guerra en su corazón porque es que si él lo tiene, yo lo quiero y si no me muero y lo tengo que lograr. Y a ver cómo hago, a ver si de pronto, a ver cuántas cuotas, empiezo a hacer las cuentas, yo lo puedo pagar y después estamos hasta aquí. De deudas. Romanos 1:29. Se llenaron de toda clase de perversiones. Pablo está haciendo una radiografía de las personas que, aunque tuvieron el conocimiento de Dios, lo rechazaron. ¿Y qué pasó? Se llenaron de toda clase de ¿qué? Perversiones. ¡Uy, qué fuerte! Pecados. Pero ahí está, avaricia, querer más, odio. ¡Uy, eso es tan feo! Pero ahí está, y envidia. Homicidios, mis hermanos, para Dios. Es tan malo el que mata a otro. ¿Y por qué lo mata? Ve tú a saber por qué lo mató. Pero a veces nosotros lo que decimos, envidiamos a otro, es igual de malo, lo que otro tiene. No voy a matarlo para quitárselo, pero en mi corazón le estoy haciendo ya la guerra. ¿Por qué lo tiene él y no yo? ¿Dios lo ama más a él? ¿Será que no me ama tanto a mí? Si notamos que en la misma palabra envidia y homicidio están juntos y dice que esto es característico de personas que no conocen a Dios. Ahora, claro, porque alguien puede decir, venga, pero yo lucho con esto, entonces yo no conozco a Dios. No, ahí es donde vamos. Estamos en una guerra. Mis hermanos, necesitamos luchar también contra esto. Y ahí está peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Pero quería sentarme en esas 2 palabras que están allí junticas, envidia y homicidios. Es igual de pecado, mis hermanos. En Gálatas capítulo 5, versículo 21, es más, si lees desde anterior, que Pablo viene una lista de lo que es la guerra de la carne contra el espíritu. ¿Con qué empieza en el versículo 21? Envidia. ¿Y qué? Borracheras. Yo ya no soy un borracho, gloria a Dios. Pero ¿será que soy un envidioso? Para Dios es tan malo el que se emborracha como el que envidia. Fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. ¿Qué dice? Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y ahí está la envidia. Entonces, esto es lo que en ocasiones hemos hablado. Se llaman pecados respetables. Esto sí no se lo enseñan a uno. Es más, hay muchos lugares de iglesia donde lo que hace el pastor es crear en el corazón personas envidiosas. Porque yo he escuchado pastores que dicen eso. Es que si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que tener tal cosa y tal una y tal otra. Eres una reina de Dios, una hija del rey. ¿Cierto? ¿Cómo deberían vivir los hijos del rey? Pues ¿cómo vivió el hijo del rey? De reyes y señor de señores. ¿Cómo vivió el hijo de Dios en esta tierra? ¿Con lujos? ¿Con extravagancias? ¿Fue un hedonista? Mis hermanos, nuevamente no tuvo nada en esta tierra. Y él es al que debemos imitar, no a los predicadores de la prosperidad que se llenan los bolsillos quitándole el dinero a la gente y hoy andan en yate privado y en todas estas cosas. Pero no miremos allá, mirémonos a nosotros mismos. ¿Estamos contentos con lo que tenemos? ¿O será que estamos mirando? Mis hermanos, me puede pasar a mí. Es que tal iglesia, esa es más grande. Allá entra más ofrenda, allá van más personas. Me puede pasar y empezar a envidiar la labor de otro pastor. Es que, mira, yo llevo tantos años y no, la congregación tan pequeña que hay.
Este pastor lleva 3 meses y ya tiene una congregación el doble, el triple, 4 veces. Mis hermanos, esperemos que Dios juzgue las cosas, pero a lo que me refiero es que me estoy poniendo también como ejemplo. A todos nos pasa la envidia. Estar mirando lo que otros tienen o no tienen. La esposa del otro, el cuerpo del otro. ¿Qué podemos colocar ahí que miramos que el otro tiene y que yo no tengo? El pelo del otro. Eso sí que me pasa a mí. ¿Por qué se me cayó a mí el pelo? Como me gustaba el pelo. Por eso me estoy dejando crecer la barba al otro lado a ver si por algún lado puedo tener pelo. Mis hermanos, y les soy honesto, es que pasa, de verdad. Ustedes no se imaginan el complejo que tiene uno de calvo. Pero mejor descansar, si Dios lo permitió, Él sabrá por qué. Gracias a Dios mi esposa me ama así. Gracias a Dios, ¿qué tal que no? Ahí sí grave. Pero yo no tengo por qué envidiar a los demás. Mis hermanos, el cuerpo que Dios tiene para darme no es este. Está allá. Yo no sé qué pelo me dará allá. ¿Sí? Yo no sé si allá me va a salir pelo o a lo mejor allá hasta me voy a sentir pleno, sin pelo. No lo sé. Pero mis hermanos, lo que Dios tiene para darnos no está aquí. Él aquí nos da lo que necesitamos. Perdón por colocar esos ejemplos de pronto que puedan parecer tan vanos y hasta para alguien ridículos, pero no, es verdad. Uno empieza a compararse con los demás, que tienen, que no tienen, en cualquier área. Mis hermanos, para Dios eso no es agradable porque nosotros deberíamos de vivir felices con lo que Dios nos ha dado, su eternidad, su salvación y agradecer por todo lo que nos da aún en esta tierra. El apóstol Pedro lo dijo de esta manera, capítulo 2 de su primera carta, versículos 1 y 2. Aunque aclaro que la palabra que allí se utiliza es un tanto diferente, pero se puede traducir de la misma manera, pero ya les voy a decir por qué he querido traer este pasaje. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, ¿sí? Pero dice, acaben con todo engaño, hipocresía y esa parte celos se puede traducir más bien como envidia. Es decir, nuevamente, estos son celos de ¿por qué él sí y yo no? Y toda clase de comentarios hirientes, que eso es lo que pasa. Es como el dicho, como todo lo del pobre robado. Eso quién sabe qué estará haciendo para conseguir eso. O lo que les decía, o él pudo, y yo también puedo. No, mis hermanos, todos tenemos todas las cosas en común porque tenemos a Cristo en nuestro corazón y la eternidad. Pero ¿saben qué dijo el apóstol Pedro? Y esto es lo más fuerte, versículo 2. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas. Y ese deseen se puede utilizar como envidien. Se podría utilizar. Porque es que la envidia en sí misma es un sentimiento que arde en el corazón. Pero la envidia mala, esa palabra podría ser buena. Si lo que envidiamos, como por ahí un dicho, envidia de la buena. ¿Saben qué es lo que realmente uno debería desear en su corazón? Envidiar, pedir a gritos. Como dice aquí, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, lo que les decía desde el principio. ¿Qué es lo que hoy deberíamos pedirle? Imaginémonos que hoy podemos declarar, decretar, como lo hacen en tantos lugares. Bueno, es que de hecho me quiero adelantar, pero eso es lo que la palabra nos va a enseñar. Es que sí se puede. Uno sí le podría exigir a Dios. Sin esto me muero. Por favor, regálamelo. Lo necesito. ¿Qué? La palabra. Como dijo un día un hombre, bueno, mejor como les dijo Cristo, ¿ustedes se quieren ir? Como se fue la multitud de 6,000, ¿por qué no les di más pan? Pues si quieren, váyanse. ¿Y qué dijo un hombre? Señor, ¿a quién iremos? ¿Tú tienes qué? Pues si contigo tenemos el pan asegurado. No es que a nosotros nos sobraron 12 canastas de... Nosotros nos hicimos ahí el fin de semana. No, Señor, ¿a quién iremos? Si no nos das pan hoy, hombre, habrá que pasar necesidad, pero tú tienes palabras de vida eterna. Literalmente es lo que dice el idioma original. Esto sí se podría decir casi como que envidien esto. Deseen desde su corazón. Que este sea el sentimiento que arda en sus corazones. La palabra que nos transforma, que nos cambia. Perdón lo que voy a decir, pero que nos quita todas esas cucarachas que el mundo nos quiere meter. Que si no tengo esto, lo uno y lo otro, no, tenemos vida eterna, salvación en Cristo. Aquí es donde esto sí es consolador. Espero que esto te anime, te aliente. Estás en Cristo, tienes a Cristo. Tenemos a Cristo, no nos hace falta nada. Si lo tenemos a Él, tenemos todo lo que necesitamos. Y lo que sea que nos reste de esta vida, Dios proveerá, Dios suplirá, son añadiduras. Mis hermanos, esto nos lleva al tercer punto. Es una guerra contra el egoísmo. Más bien dejemos de mirarnos tanto a nosotros mismos. Es que nos hemos convertido en el centro del universo, mis hermanos. Y hasta creemos que nosotros somos el centro de Dios. Más bien que Dios sea el centro en nuestro corazón. Más bien que Él, su palabra y su verdad sea nuestro verdadero deseo, nuestro verdadero grito, nuestra verdadera petición. Te necesito a ti.
Como dice una canción, aunque el universo se desmorone a nuestro alrededor, si lo tenemos a Él, Él permanece y su amor es eternamente y para siempre y que Él lo sea todo. Así que mis hermanos, un consumismo a nuestro alrededor que nos ofrece mil cosas que al final nos llenan el corazón, pero hasta a veces uno envidiando lo que otros tienen, pero ¿saben cuál es el problema? Que estamos tan centrados en nosotros mismos. Segunda parte del versículo 2 y el versículo 3. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo demandan a Dios, dice el idioma original, aunque esta traducción dice porque no se lo piden a Dios, pero el idioma original dice porque no lo demandan. ¿Saben por qué no tienen eso que desean? Porque no lo demandan. Ahora, es curioso porque allí Santiago más adelante va a hablar de la oración, pero aquí está diciendo eso, porque no oran. Ahora, alguien diría, ¿no oraban? No, es que sí oraban. El punto no es que no oran, sino que lo que dice es, ¿sabe por qué no tienen eso? Porque no se lo reclaman, porque no se lo exigen, porque no se lo demandan a Dios, porque no oran por esto, aunque seguramente que oraban y a lo mejor más que nosotros. Pero es que es más, preguntémonos, yo hasta diría que cristiano no ora. Mis hermanos, todos oramos de verdad, pero preguntémonos qué son nuestras peticiones. Versículo 3. Claro, lo que pasa es que aun cuando lo piden, es que sí oran, sí lo piden. Nuevamente el idioma original dice, aun cuando demandan, que no está mal demandar. Si un hijo tiene hambre, ¿de verdad debería demandarle a su papá que le dé comida? Es más, está en la Biblia. Si un hijo tiene hambre y le pide a su padre un pez, ¿su padre le dará una serpiente? Si le pide a su padre, si le demanda a su padre un pan, ¿es una necesidad de su hijo? Sí. ¿El padre le dará una piedra? Y si ustedes siendo malos, bueno, no traje el pasaje, pero nos lo sabemos, saben dar buenas cosas a sus hijos, buenos regalos, buenas dádivas, ¿cuánto más el Padre Celestial dará buenas cosas? ¿Dará el Espíritu a quienes lo pidan? Lo que pasa es que cuando piden, aun cuando le demandan al Padre, que nos han enseñado, declara, decreta. Dice, Señor, te pido esto y no acepto un no como respuesta. Saben, mis hermanos, hay una manera correcta de hacer esa oración, pero solo una. Lo que pasa es que tampoco reciben porque lo demandan con malas intenciones. ¿Cuáles son esas malas intenciones? Desean solamente lo que les dará placer. Aunque el idioma original dice, desean solamente hedonismo. Todo lo que piden es ¿para quién? Ah, para mí. Para mí. Declaro sanidad. Decreto sanidad. Declaro prosperidad. Decretamos cielos abiertos. ¿Eso a qué se refiere? Dinero para el bolsillo, mis hermanos. Padre, aunque podemos demandarte, aunque podemos exigirte, pero te lo pedimos con el corazón, porque no solamente vivimos de pan. Por favor, nunca nos faltes con tu palabra. Esa es la verdadera oración que el Padre dice, está hecho. Y lo podemos demandar. Pero es lo que demandamos. Hasta a veces Dios nos da la palabra y cualquier otra cosa demanda el corazón y ese lugar. Mis hermanos, si notamos lo que dice Santiago, no era que no oraran, sino que les está diciendo, pero ¿en qué se basan sus oraciones? Dame esto, lo uno y lo otro. Si hiciéramos una lista de nuestras peticiones, está allí más de tu palabra, más de tu verdad, como lo dijo Pedro, como un niño recién nacido que le dio hambre. ¿Qué hace un niño recién nacido? No demanda. ¿Y cómo? A gritos. Y para los que han tenido la oportunidad de ser padres de bebés recién nacidos, ¿y cómo llora cuando tiene hambre? ¿Y qué es lo único que lo calma? Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Santiago lo corrobora. Esto se puede demandar. Padre, si soy tu hijo, hay algo que yo sé que te puedo demandar, aunque la ilustración es que hagámoslo así, pero pues tampoco con grosería, ¿cierto? Pero lo podríamos demandar. Si tú eres mi padre, necesito tu palabra en mi vida, en mi corazón. Necesito tu verdad. Ahí sí es donde vamos, donde yo estuve en mi vida anterior, en lugares donde vamos a arrodillarnos aquí, vamos a empezar a pedir a Dios y hasta que Dios no nos responda, no nos vamos a parar de aquí. ¿Pero qué pedíamos? Mis hermanos, digámosle eso, Dios, yo no quiero nada más que no sea tu palabra, tu verdad en mi corazón. Y lo que sea que necesite, tú lo traerás, será añadido. Yo sé que lo añadirás, pero Señor, te necesito. Pero Santiago dice, pero no es que solamente piden lo que les dará placer. Solamente desean y anhelan y hasta demandan y reclaman. ¿Cómo saber si Dios me quiere dar algo? Mis hermanos, Dios nos quiere dar su palabra, su verdad y nos la ha dado. Y cualquier otra cosa, ¿saben? Es simple, les voy a dar el secreto. ¿Quieres saber si realmente Dios quiere que compres eso? Que tengas eso. Primero, tendrás todas tus necesidades suplidas. Y tienes con qué comprarlo.
porque eso dice también la palabra. Dios nos da para que también disfrutemos, pero si Dios te lo da, pero si no tenemos con qué, mis hermanos, no nos creemos una necesidad que no tenemos. Tenemos que luchar contra esto. Ahora, todos, yo tengo que luchar contra esto. A menudo empleamos nuestras oraciones para intentar alcanzar nuestra voluntad, no la de Dios. ¿Sí o no? Pero mis hermanos, Dios quiere es que hagamos su voluntad y esto es lo que debemos pedir a gritos, como lo dice Pablo en Timoteo, primera carta capítulo 6, versículos 17 y 18. Enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Y si Dios te ha dado dinero, hombre, disfruta, pero también ten cuidado, porque eso se acaba. Eso también se acaba. Y a veces el rico deja de ser rico, pero tiene que seguir aparentando que es rico. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Si lo puedes comprar de contado, si no vas a tener que bajarle al mercado, si no vas a quedar debiendo el arriendo, o no vas a tener con qué pagar los servicios, si no vas a tener para pagar la mensualidad de del colegio de tus hijos, si no vas a tener para vestir, mejor no lo compres, no lo necesitas. Si no es alimento y vestido, si no son cosas realmente necesarias. Pero ¿qué dice el versículo 18? Diles que usen su dinero para hacer el bien. Y si tienes un poco más, ayuda a los que están en necesidad. No solo pensar en uno mismo, aunque hoy tuviera un poco más. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad. Claro, tampoco aquí. Entonces traiga todo el dinero que le sobra acá. No, mis hermanos, mirar al que pasa necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Porque, mis hermanos, tarde o temprano esto se acaba. Pablo lo dijo de esta manera en 1 Corintios 10:24. Creo que qué manera más clara de decirlo. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. El problema es que estamos demasiado preocupados por nosotros mismos. Demasiado claro, ¿cierto? Pero allí están, mis hermanos. Quiero traer las mismísimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lo dije hace un instante, pero quiero decirlo textualmente. Cristo dijo, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Pero preguntémonos, ¿es el reino de Dios quien ocupa nuestro corazón? ¿Cómo lo sabemos? Nuevamente, ¿en qué se basa nuestra búsqueda insaciable? No que no trabajemos, no que no tengamos nuestras obligaciones, pero ¿será que podemos decir, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Señor, no solo de pan vivimos, necesitamos tu palabra, tu verdad en nuestras vidas. Yo sé que estos no son los mensajes que emocionan. Que uno le hubieran prometido que es que hoy Dios va a hacer milagros, que Dios va a solucionar tus problemas. De verdad, y no es un invento, muchos saben que es cierto, o a lo mejor todos. Lugares donde dicen, a ver, saquen la tarjeta de crédito y vamos a declarar, esta tarjeta se va a llenar. Lo hacen en muchas iglesias. Mis hermanos, ¿de verdad? ¿Ese es el evangelio? ¿Ese es el reino de Dios? Aunque si tienes tarjeta, ojalá que si es de crédito el cupo no esté lleno. Ojalá que si es de crédito, mis hermanos, cancela ya esa tarjeta. De verdad. Pidámosle a Dios que nos ayude a pagar las deudas y que podamos estar contentos con lo que tenemos. Y mejor, si podemos, ahorremos un poco y ayudemos y compartamos. Y si Dios nos da, pues entonces me compro porque tengo con qué comprar. Pero mis hermanos, eso no es lo más importante. Lo más importante no es lo que compramos con una tarjeta de crédito, con el dinero que podamos tener o no tengamos. Lo más importante es lo que Dios tiene para darnos y ya nos lo ha dado, salvación y vida eterna. Dios nos ha hecho parte de su reino, así que busquemos este reino por encima de todo lo demás y llevemos una vida justa. Eso es lo que Dios quiere, lo mismo que nos está diciendo Santiago. ¿Podemos ver? Lo que Dios quiere es que seamos hacedores de su palabra. Esa es la verdadera riqueza. Esa es la verdadera posesión más grande que Dios quiere para darnos, corazones dispuestos para la obediencia. A veces pienso que entre más tenemos, más fríos somos. A veces pienso que entre más poseemos y más abundancia y hasta riqueza tenemos, porque si yo me comparo con personas de otra generación, nuevamente si me comparo con Cristo, a mis hermanos, tengo demasiado. Aunque seguramente que con mi hedonismo me he creado tantas necesidades y podría quejarme tanto, pero mis hermanos, lo que hoy necesitamos es el reino, buscarlo, perseguirlo por encima de todo lo demás, que nuestra vida refleje una justicia, algo de lo cual yo no sé tú, pero yo carezco todavía. Y Él les dará todo lo que necesiten. Él les añadirá. Es el verdadero entendimiento de ese pasaje. Y todo lo demás será añadido. Son añadiduras, pero a veces nos centramos en las añadiduras. Y si no me la da, hago lo que sea y empiezo una guerra en el corazón. Le estaba pasando a la iglesia a la que pastoreaba Santiago hace casi 2000 años. Nada raro que nos pase a nosotros, ¿cierto? Y mientras Cristo regrese, todo cristiano seguirá luchando con esto. Pero yo quiero, mis hermanos, terminar con este versículo, que creo que es el versículo
más maravilloso frente a esto, que resume esta verdad y que nos pone no solo en el centro, sino en el todo del Evangelio y el todo de nuestras vidas, como cristianos, como iglesia. Filipenses 2:21. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para quién. Para Jesucristo. ¿Para quién es importante eso? ¿Para mí o para Cristo? ¿Qué quiere Cristo en nuestras vidas de verdad según su palabra? ¿Qué es lo importante para Cristo en nuestras vidas? ¿Su reino? ¿Su justicia? ¿Que nuestras vidas sean conformadas a su imagen? ¿Que lo conozcamos más? ¿Que lo amemos más? ¿Que lo honremos? Eso sí. Pero aquí Pablo está hablando aún de predicadores. Pero esto aplica a cada uno de nosotros. Yo no sé si esto suene muy egoísta, muy hedonista. Yo no sé si esto suene, no sé, muy envidioso o muy arrogante. Lo que pasa es que lo quiero pedir porque siento que no lo tengo. Yo quisiera que termináramos pidiéndole a Dios, Señor, que si todos los demás solo se ocupan de nosotros, ayúdanos a que nosotros nos ocupemos de lo que es importante para ti. Yo lo necesito. Señor, si esta guerra que me estás mostrando en la palabra, que es el título de esta enseñanza, la estoy perdiendo. A lo mejor yo soy de los que vive preocupado por lo que no tiene y no tiene con qué comprarlo, no tiene con qué conseguirlo y empieza una guerra porque lo anhelo, lo deseo. O si yo soy de los que vive envidiando a otros, estoy hablando de mí. Señor, cambia mi corazón. Señor, ayúdame a ganar esta guerra. Pero ese es el punto, mis hermanos. No significa esto que el día de mañana, no, mejor dicho, ya nos vamos a sentir plenos y satisfechos. No, es que es una guerra. Y esta guerra va a estar al último día, hasta el último día de nuestras vidas cuando estemos aquí, porque es que este cuerpo, estos miembros, como dice el idioma original allí en Santiago, los miembros de nuestro cuerpo, ellos no se sienten satisfechos solo con alimento y vestido. No, ellos quieren más. Ellos quieren, sí, los zapatos, pero los zapatos de marca. Y si tienes con qué comprarlos, eso no está mal. Pero a veces uno no tiene con qué y prefiere, cierto, la apariencia. Mis hermanos, si estamos luchando con esto o si no estamos luchando, pidámosle a Dios que nos ayude a hacer esta guerra y a ganarla. Que Dios cambie nuestro egoísmo, que Dios cambie nuestra envidia. Lo voy a decir de esta manera. Que Dios cambie nuestros deseos egoístas por los deseos de Él, porque sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Sus caminos son más altos que los nuestros. Que Dios cambie nuestra envidia mala por lo que tiene el prójimo y que lo que envidiemos, lo que anhelemos y deseemos a gritos sea su palabra todos los días de nuestra vida. Que Dios cambie nuestro egoísmo para que podamos entregarnos no solamente al prójimo, sino para la gloria de Dios en Jesucristo. Estas son las peticiones que hasta Dios dice que podríamos demandar. Aunque no lo hagamos de esa manera, sino digamos de Señor, gracias por enseñarnos que esta es nuestra necesidad. Hoy te queremos pedir esto y no solamente hoy. Ojalá esta se convirtiera en nuestra oración. Señor, te necesitamos es a ti. Ayúdanos a ganar esta guerra contra el consumismo, contra la envidia y contra el egoísmo, porque sé que todos luchamos con esto. Él nos puede dar la victoria. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Y gracias porque hasta allí tenemos una gran promesa. De hecho, lo confieso, yo no había visto esa promesa tan grande. Hasta podríamos reclamarte, podríamos demandarte, pero en este momento te lo pedimos con el corazón. Como hijos necesitados, como hijos hambrientos, por favor, danos de tu palabra. No, como dice una canción, y es verdad, es que hemos probado y queremos más. No es que te estemos diciendo que lo que nos has dado no es suficiente, sino que a lo mejor nuestras no necesidades, sino nuestro hedonismo, las necesidades que nos hemos creado a nosotros mismos, nos han hecho pensar que tú no nos amas y que no nos das tantas cosas que necesitamos, pero todo lo que tú tienes para darnos, ya nos lo ha dado a través de tu palabra, a través de tu amado Hijo Jesucristo. ¿Qué más grande que entregaste a tu propio Hijo en una cruz? No hay un amor más grande que ese. Que no escatimaste ni siquiera a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por nosotros. Y a veces nosotros vivimos tristes y pensando que no nos amas, porque a lo mejor no nos has dado ciertas cosas que anhelamos y deseamos en nuestro corazón, pero que hemos puesto por encima de lo que realmente es importante. Así que por favor, perdónanos. Y nuevamente no te lo exigimos ni te lo demandamos aunque podríamos, sino con un corazón, y ojalá que así sea, contrito, humillado, reconociendo nuestro egoísmo, nuestra envidia, nuestro materialismo. Perdónanos y ayúdanos a buscar lo que es realmente importante.
No la salvación porque nos la has dado por gracia, somos tus hijos, pero a buscar tu reino, tu justicia. Por favor, danos más de ti, más de Cristo, más de tu palabra, más de tu verdad. Que lo que realmente hoy tengamos de parte tuya sea fruto. Que tu espíritu produzca en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lo necesitamos tanto. Padre, yo lo necesito tanto. Pero también, y muy importante, por favor, que siempre tengamos este alimento espiritual. Que siempre tengamos esta palabra, que no importa si es como martillo, no importa, que quebrante estos corazones de piedra, que nos despedace, pero que luego tú, como el buen alfarero, nos formes a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo. Si esto es lo que necesitamos, ayúdanos a tomar esta verdad con gracia y saber que esto es bueno, porque esto es lo que tú quieres para nosotros. Esto es lo que te pedimos y ayúdanos a que esta sea nuestra petición hoy y siempre. En Cristo Jesús, tu amado Hijo, nuestro Señor. Amén y amén.